Investigar está en todo. Soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un espacio para explorar la investigación sin límites ni fronteras más allá de áreas o etiquetas, porque nunca sabemos dónde puede llevarnos una idea. Hoy os traigo un episodio que hace muy buen honor al podcast y a su nombre. Ya sabéis cómo se llama este podcast, ¿verdad? Investigando la investigación. Metainvestigación, metaciencia, cómo funciona la investigación, etcétera, y muchas otras cosas. Bien, hoy te quiero traer un episodio sobre algo que llevo tiempo dándole vueltas y que creo que es una de esas cosas que nadie nunca se para a mirar de frente o a reflexionar lo mínimo sobre ella. Y es que hay muchísimas formas de hacer investigación y que la mayoría de los investigadores solo conoce una porque, ya te digo, no se paran a pensar en ella, ¿vale? Típicamente es la que, si habéis seguido en el mundo de la investigación académica, desde que habéis hecho el doctorado, probablemente ya la conocéis. Ahora iré hacia ella. Pero lo que voy a hacer antes es que te voy a proponer una sola pregunta para poder distinguir a todas esas maneras en las que se puede hacer la investigación. Una pregunta que puede parecer técnica e incluso aburrida, pero que cuando tiras de ella te desmonta el cómo está montado todo este sistema, La principal pregunta es, cuando realizas tu investigación, ¿cuándo y cómo consigues los datos e información necesaria? Te dejo un rato para que la piensen mientras sigo tomándome el té. Repito, la pregunta sería, ¿cuándo y cómo consigues los datos o la información necesaria para realizar tu investigación? Es decir, lo que estamos preguntando es, no qué es lo que descubres, no con qué dinero haces ese descubrimiento o esa investigación, sino cuándo en todo tu proceso entran los datos en ese proceso. Y si lo piensas un poco, esa decisión de toma de datos, de información, condiciona todo lo demás. Es decir, quién manda en un proyecto, cuándo termina un proyecto, qué es lo que cuenta como éxito y un largo etcétera. Bien, voy a tratar de condensar todo el material que le he estado dando vueltas y que, spoiler, nunca voy a terminar de darle vueltas. Voy a empezar por el modelo en el que yo crecí en este mundo de la investigación y que básicamente es el que la mayoría de nosotros conocemos o esa agua en la que todos nadamos sin darnos cuenta apenas de qué es agua. Es decir, en el laboratorio académico clásico, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues un investigador principal, el IP, el PI, consigue un grant, un dinero para realizar un proyecto y diseña un estudio y fija una hipótesis al principio. Una o varias, obviamente. Estoy tratando de simplificarlo al máximo para que se entienda. Después de haber fijado esa hipótesis, recoge un conjunto de datos en un estudio bien definido y esos datos que ha recogido los analiza y escribe un paper con las conclusiones obtenidas a partir de esa hipótesis, los datos y todo esto que ya todos sabéis, ¿no? Importante, cuando el paper se publica, básicamente, en la mayoría de los casos, ese proyecto ya se ha terminado. Ya está, no hace falta que indague más. Esto ya lo conocéis todos y todas. Pero fíjate en tres rasgos importantes, porque van a ser nuestra vara de medir el resto del episodio. Primero, los datos, en este esquema de método de investigación, se adquieren una sola vez, normalmente en bloque al principio. 2. La hipótesis está fijada de antemano, antes de mirar nada. Que sí que me vais a decir que conocéis otros métodos, etcétera, etcétera. Pero estoy diciendo en la mayoría de los casos. Y 3. La unidad de salida lo que cuenta es el paper, ¿no? Es decir, el mérito del investigador al final se mide en cosas como el número de papers, número de citas, índice H, los que estéis en España, los cuartiles JCR y todo este tipo de historias y muchas otras movidas. Pero bueno, este modelo tiene sus cosas buenas. No lo estoy demonizando ahora mismo, pero tiene una característica que conviene nombrar
para que sea consciente, y es que los datos están congelados. Es decir, tú decides qué vas a medir antes de empezar. Porque claro, si eres el PI, has enviado un proyecto que te lo habrán aprobado, te habrán dado el dinero, etcétera, etcétera. Y normalmente, en la mayoría de los casos, ya has explicado qué es lo que vas a medir en tu proyecto. Entonces, decides qué vas a medir, lo mides y a partir de ahí trabajas con ese bloque muerto hasta el final. Bloque muerto entre comillas, porque, bueno, en resumen, toda la conversación de hoy va a girar alrededor de qué pasa cuando rompes esa idea del dato congelado, de esos datos que tomas una vez y ya el proyecto sigue adelante y nuestro método de investigar ya no varía. El método clásico. Esto ya todos lo sabemos. Pero bueno, como hiciste al principio, esto es algo que probablemente no te hayas parado a pensar y es el modelo clásico principal que se utiliza, pero resulta que este modelo es solo uno de los muchísimos que se pueden utilizar en investigación. Te voy a ir comentando algunos de ellos, algunos ya los conocerás, otros seguro que los estás pensando mientras te estás explicando lo anterior y otros seguro que te pillen de sorpresa. Pero bueno, al realizar una búsqueda me ha ayudado de herramientas IA, obviamente, y les he dado una pensada. Yo he encontrado al menos 10 maneras distintas de organizar el trabajo de investigación. Y lo interesante es que se ordenan casi en una línea recta según cómo planteamos la pregunta de cuándo entran los datos al proyecto. Así que déjame recorrer esa línea desde un extremo al otro. En el extremo izquierdo de esa línea está justo lo que acabo de contar antes. El dato entra de una sola vez y este es el método académico clásico. Ahora nos empezamos a mover hacia la derecha en esa línea para movernos al otro extremo y tienes varios modelos donde el dato entra de forma continua al proyecto, no de golpe. Y aquí caben varios modelos. Por ejemplo, el laboratorio industrial tipo laboratorios Bells, donde el investigador tiene libertad de largo plazo dentro de una empresa, y esto se puede describir como una correa larga pero con valla estrecha. El investigador, bueno, los laboratorios Bells son un nido de innovación importantísima donde se han desarrollado gran cantidad de inventos. Luego pondré en las notas del programa algunos de estos enlaces por si les queréis echar un vistazo, pero aquí es un proceso continuo y lo importante es que ese investigador tiene una financiación en un espacio de tiempo, en unos años o lo que sea, ¿vale? Luego también tenemos institutos independientes tipo Arc Institute o Instituto Hughes que financian también a esa persona durante años, una serie de años determinada, con plataformas tecnológicas propias del propio instituto y con menos presión de publicar. Ese sería otro modelo que también es muy parecido al de los laboratorios Bells, donde a veces incluso puede haber no presión para que publique nada durante el desarrollo del proyecto y quizás lo pueden dejar para el final. ¿Vale? Estos modelos seguro que habéis oído hablar de ellos y parecen el arquetípico de cosas que existen en Estados Unidos y que solo las empresas o instituciones con muchísima pasta pues se pueden permitir. Pero sí, efectivamente, estas cosas existen y aquí, claro, los investigadores no tienen esa presión por realizar la publicación y pueden empezar, igual que el método clásico, tienen unos datos, generan unas hipótesis, a partir de esas hipótesis otros datos y van iterando constantemente hasta que deciden cuándo parar. ¿Vale? Entonces ahí digamos que los datos están vivos en el sentido de que se van cambiando, se van creciendo, se van retroalimentando pues de manera constante. Luego tendremos otro modelo, que este es un poco diferente, que es el modelo de la ciencia ciudadana o la crowd science, donde es el público quien recoge todos esos datos y además los hace de manera distribuida y de forma constante. Esto es un poco abstracto, voy a tratar de aterrizarlo. En el crowd science no es un grupo de investigación clásico de universidad el que participa en el proyecto. Sí que lo lidera, pero quienes aportan esos datos son ciudadanos que han decidido participar en el proyecto. Por ejemplo, no recuerdo el nombre, no sé si era el proyecto SETI at Home, fue uno de los primeros,
Creo que no era este, creo que era otro. Pero bueno, el ejemplo sí que es correcto. Es un caso donde hay una serie de imágenes astronómicas del firmamento, una gran cantidad de imágenes que no se pueden o no se quieren procesar por métodos computacionales, ¿vale? Perdóname si me escapa algún detalle porque no me acuerdo bien, pero el núcleo de la idea sí que es este y esto es muy importante. Entonces, todas esas imágenes, a la gente que se ha apuntado al proyecto, esas imágenes se les envían a todos los ciudadanos y le llegan a su móvil o a su ordenador, etcétera. Y entonces los ciudadanos participan de manera activa en el experimento, en el proyecto, de tal manera que tienen que etiquetar o aportar una información al procesar ellos como humanos esas imágenes. Y toda esa información se envía de vuelta a un nodo central y luego toda esa información pues, se procesa y se sacan una serie de conclusiones. La diferencia con el método clásico es que continuamente están llegando datos de todos esos usuarios y continuamente se van reformulando hipótesis, conclusiones, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya vemos que nos vamos separando un poco pues, del método más clásico. Luego, si nos vamos yendo un poco más hacia la derecha, llegamos a modelos como el anterior de ciencia ciudadana, pero donde los datos están en streaming o en chorro permanente. Es decir, muchísimo más datos y de manera mucho más frecuente. Y aquí iríamos a casos de los modelos de Big Science, donde tenemos, por ejemplo, el CERN, CERN, Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, donde tenéis todos estos proyectos, donde se ha descubierto el bosón de Higgs y todo este tipo de investigaciones en física de partículas, pues sí, continuamente se están realizando experimentos todo el rato en estos grandes aceleradores de partículas. La información se está generando continuamente y se está analizando continuamente. O tenéis también el telescopio espacial Hubble, que es un instrumento gigante compartido que escupe datos sin parar. Y bueno, en todo este tipo de proyectos de Big Science, una característica común es que es una infraestructura de gran presupuesto. Normalmente son varios países los que trabajan en estos proyectos y que aportan financiación para poder construirlo. Y aquí las publicaciones resultantes están firmadas a veces por cientos o miles de autores y bueno, y se sigue un único objetivo fundamental que a veces suele tardar muchísimos años o incluso décadas. Descubrir las partículas de este tipo, del otro, la verdad que ese campo ya no lo domino. Pero bueno, luego también hay otros modelos de investigación que no encajan tan limpiamente en el eje del dato en el cual nos estábamos moviendo, pero que cambian otra cosa. Y que es quién pone el dinero y cómo se toman las decisiones. Por ejemplo, tenemos la FRO, la Focus Research Organization, que junta un equipo de 15 a 30 personas a tiempo completo durante 5 años con dinero filantrópico de donantes, de gente que quiere invertir en ese proyecto simplemente porque le apetece, gente que puede aportar grandes cantidades de capital, y lo hacen en estos proyectos con el objetivo de construir una herramienta o un dataset que ni se va a publicar ni va a dar beneficio, simplemente por su desarrollo. Luego, también tendríamos el modelo DARPA, a través del cual nació Internet en Estados Unidos a principios de los años 70, si no recuerdo mal, donde un program manager con poder real va marcando, conforme avanza el proyecto, hitos de qué cosas se realizan, cuáles no se realizan, y a los diferentes grupos si cumplen o no cumplen esos objetivos y si permanecen en el proyecto o si se les echa de él. Es un modelo más ágil, hay financiación, no es un único grupo, son varios, pero no todos participan y a veces se pueden quedar fuera y el programa va cambiando constantemente. Es un modelo quizás mucho más ágil que todos los que hemos comentado anteriormente y gracias a este tipo de modelo pues nació Internet, así que no nos separemos de él, ¿no? Luego tendríamos por otra parte los modelos cripto. No voy a tratar de meterme mucho en detalle porque se llama modelo cripto, pero sí su denominación científica, que se llama la ciencia descentralizada. Y de este tema ya hemos hecho episodios anteriores en el podcast,
creo que 160 y pico o algo así ya hace un tiempo, donde la ciencia se desarrolla de manera descentralizada en una cadena blockchain. Ya puede ser, no recuerdo el tipo de monedas que se utilizaban aquí, pero bueno, donde la financiación, tanto la financiación como la propiedad intelectual, se reparten entre los que tienen tokens. ¿En qué se diferencia de los anteriores? Pues antes habíamos hablado de la Big Science, de financiadores, de gente que aporta grandes cantidades de dinero, pero aquí es un poco diferente porque la inversión de dinero en el proyecto viene de una gran cantidad de personas que al invertir en la criptomoneda asociada al proyecto están contribuyendo de manera constante, si lo desean, al desarrollo del proyecto. Y que a cambio de contribuir tienen un registro en el blockchain asociado a ese proyecto y luego, por otra parte, si se producen resultados, digamos, positivos dentro de ese proyecto, van a recibir un trozo que también va a estar registrado en la blockchain, un trozo de la propiedad intelectual del proyecto. Imagínate que se genera una patente, pues es como si esa patente se dividiera en gran cantidad de trozos y los participantes pues van a tener tantos trozos como hayan invertido pues en ese proyecto. Obviamente no hay ninguna seguridad de éxito debido a la naturaleza de la inversión pues en este tipo pues, de proyectos. Estos son todos los que he estado viendo, de los más interesantes que me han parecido. Si se te ocurren otros, me escribes y lo comentamos en otro episodio. Y bueno, no te pido que te quedes con estos 10 nombres, pero lo que sí que te pido, que es por lo que creo que podría resultar útil este episodio, que te quedes un poco con ver el movimiento. Es decir, el movimiento que se produce cuando en esa línea imaginaria hemos empezado a ir desde el extremo izquierdo al extremo derecho. Es decir, hemos ido desde una metodología clásica donde el dato o la información entra una vez al principio del proyecto y se congela, hasta el dato que entra sin parar y al final de esa línea, en el extremo derecho del todo, pasa algo distinto que se merece su propia sección, que es lo que vamos a comentar ahora mismo. Es decir, en ese extremo derecho de la línea está el modelo que a mí pues, me ha disparado toda esta reflexión, todo este episodio, porque es un poco donde vivo sin haberle puesto nombre hasta ahora. Y que podríamos denominar como el laboratorio autónomo, es un poco donde muchas áreas de la ciencia se están dirigiendo ahora mismo. Laboratorio autónomo o Self-Driving Lab. Y la idea es básicamente un bucle que se repite muchas veces. Un bucle que consiste en las partes de diseñar, fabricar, probar, analizar y vuelta a empezar. El clásico bucle de feedback de toda la vida. En inglés lo abrevian como DMTA, pero bueno. Y lo que lo hace especial es que el dato ya no entra una vez ni de forma continua sin más. Entra a demanda, conforme se va pidiendo. Y cada vuelta del bucle, cada ciclo completo de iteración, decide cuál es el siguiente experimento que más conviene hacer. Muchas veces puede ser de manera autónoma, de manera programada, por agentes de inteligencia artificial, etcétera, o por los investigadores que han creado unas pautas para el cómo se debe realizar ese proyecto. Pero es en lo que en aprendizaje automático, machine learning, se le llamaría como active learning o aprendizaje activo, etcétera. Es decir, el sistema pide justo el dato que más le va a enseñar, que más información le va a proporcionar. Como veis, esto ya difiere un poco de los esquemas anteriores porque es un esquema mucho más rápido, iterativo. No es un protocolo fijo de petición de información, sino que es de manera iterada y condicional a los resultados que se van obteniendo. Por ejemplo, nuestro grupo de investigación, el cribado virtual, que es una técnica que se utiliza para descubrir nuevos compuestos bioactivos, nosotros no es que recojamos un dataset inicial y lo cerramos, sino que el propio proceso de hipótesis, predicción, medida, análisis de datos experimentales nos lleva a evaluar en cada ciclo de ese bucle la información que hemos obtenido y por dónde nos vamos a mover en el próximo paso, en la próxima iteración, para aprender al máximo
y mejoran nuestro modelo y también obviamente con el menor número de pruebas posible, porque todo tiene un coste tanto en dinero como en tiempo, como en recursos y un largo etcétera. Es decir, al final es un bucle que se realimenta con el mundo real, de manera interactiva y de manera rápida y casi automática. Ese es el objetivo principal. Y bueno, también merece la pena mencionar que hay un primo hermano de este modelo que es todavía incluso más radical y que es la filosofía Build, Test, Learn llevada al nivel de sistema. Es decir, hay una organización relativamente nueva que se llama Radial, que está en el entorno de Astera. Luego podéis ver los enlaces en la nota del programa, que ha levantado 500 millones de dólares para rediseñar el propio proceso científico, que es el que estamos hablando desde que ha empezado ya el episodio, llevamos 20 minutos, y que quiere rediseñar el propio proceso científico al completo como si fuera ingeniería y en ciclos, pero mucho más de lo que hemos comentado anteriormente. Y han dicho algo muy fuerte y muy explícito, que es lo siguiente. El paper Comunidad de la Ciencia o Investigación se ha terminado y tienen un manifiesto que se titula más o menos como publicar artículos científicos ya basta. Y aquí aparece la propiedad que rompe el molde y que quiero dejar plantada para lo que viene, en el futuro o en el corto plazo. Y es que estos modelos no tienen final, no hay un punto de parada. Es decir, el laboratorio clásico termina cuando sale el paper. Normalmente, si tienen más financiación, seguirán en esa línea o cambiarán a otra, pero un laboratorio autónomo de este tipo no termina nunca. Es un sistema vivo que sigue optimizando mientras, digamos, que lo dejes encendido. Entonces creo que es importante quedarse con esa idea de un sistema sin final, porque esa idea es la que el resto del sistema científico actualmente pues no sabe gestionar. Y ahora aquí viene para mí lo más profundo de todo esto. Y es una pregunta que casi nunca se hace uno en voz alta. En cada uno de los modelos, ¿quién decide qué dato pedir? ¿Quién tiene la autoridad de decir el siguiente experimento es este o el otro? Y cuando ordenan los modelos que hemos comentado por esa pregunta, ves un desplazamiento que pone los pelos de punta. Es decir, en el modelo clásico, inicial lo decide el investigador una persona. En el modelo Big Science lo decide un comité. En el modelo DARPA es el Project Manager o Program Manager, que es una figura con visión estratégica y con muchas tijeras. Y en los modelos abiertos, la ciencia ciudadana o los modelos cripto, decide una comunidad o el conjunto de participantes o de token holders. Pero en el extremo, en el de laboratorio autónomo, ¿quién decide lo que hay que medir? Ya no lo decide un humano, lo decide un algoritmo. En el extremo del extremo, claro. Y ese es el cambio grande y que se está discutiendo poquísimo. Es decir, no estamos hablando solo de automatizar la parte aburrida, entre comillas, que sería la de, por resumir mucho, el pipeteo o el cálculo, sino que estamos hablando de delegar la decisión de qué merece la pena investigar a continuación. Es decir, la autoría intelectual del siguiente paso deja de ser humana. A mí esto ya me parece fascinante y un poco vertiginoso a la vez, porque toca la idea importante de que la pregunta científica nace siempre de la cabeza de un investigador. Y en estos momentos, si continuamos en esa dirección, la pregunta la propone una máquina. Estamos en mayo de 2026 y os recomiendo muchísimo, han salido 3 papers en Nature, os recomiendo muchísimo echarles un vistazo porque los 3 comparten esta idea de laboratorios autónomos guiados por un algoritmo. Básicamente, cada uno lo hace de una perspectiva distinta, pero todos van al unísono en esta dirección. Y esto puede que sea un punto de inflexión pues bastante relevante y que hay que tener en cuenta. Luego creo que también es importante darse cuenta de por qué estos modelos nacen fuera de la universidad o de los centros de investigación. Es decir, vamos a juntar dos cosas que ya hemos visto por separado. Estos modelos nuevos de desarrollo de investigación no tienen final y además que su producto ya no es un paper sino una herramienta, un dataset o un sistema que sigue vivo o vivo entre comillas. Pero cuando juntas todas esas cosas entiendes de golpe por qué casi ninguno de esos modelos ha nacido dentro de la academia clásica. Y hay muchas razones. Una de ellas es porque la academia clásica solo sabe puntuar una cosa, los papers. La academia clásica, el sistema, etcétera. Es decir, el sistema académico reparte plazas
prestigio contando publicaciones. Si tú construyes una herramienta utilísima que 1000 laboratorios van a usar, pero no la publicas, el sistema académico va a pensar que no has hecho nada y no te va a dejar rellenar algunas casillas. Por eso la mayoría de estos modelos nuevos solo pueden aparecer con dinero filantrópico o privado y fuera del circuito de los grants públicos, etcétera. La FRO que hemos comentado anteriormente se financia con filantropía precisamente porque su producto no es publicable en términos académicos clásicos y tampoco es rentable desde ese punto de vista. Radial, la empresa o institución que comentábamos antes, levanta 500 millones privados porque ningún programa público sabría evaluar entre asteriscos lo de voy a rediseñar la ciencia y no voy a dar papers. Es decir, el dinero va a donde el mérito se puede medir por otra forma. Y esto, para quien escucha esto dentro de la academia, es la parte incómoda. Puede que la razón por la que estos modelos no existen en la academia no es porque sean malos, sino porque la academia no tiene ninguna forma de poder premiarlos. Es decir, es un problema de contabilidad del mérito, no de la calidad de la investigación o de la ciencia, etcétera. Y además aquí hay un último detalle, quizás más técnico, y es uno de mis favoritos, porque es un hueco que casi nadie nombra y que a mí pues, me interesa bastante de cerca. Es decir, toda la estadística que nos enseñaron está pensada para el modelo de dato congelado, que comentamos al principio, el clásico. Es decir, el valor P, el contraste de hipótesis, el tamaño de muestra que fijas antes de empezar, todo eso asume que recoges una muestra fija de una vez y que luego la analizas. Es decir, la estadística de la parte 1, la del método académico clásico. Pero en un sistema que pide datos en bucle, esa metodología ya no te sirve tanto. No puedes fijar el tamaño de la muestra antes de empezar porque no sabes cuántas vueltas vas a dar exactamente. Sí que tienes que tener una idea, claro. Pero el sistema va decidiendo sobre la marcha. Y si aplicas ahí el método del valor P a un proceso donde vas mirando los resultados y decidiendo el siguiente experimento, es como si estuvieses haciendo trampas sin querer, porque es un problema del que mira los datos mientras los recoge. Y luego, al fin y al cabo, para esto hacen falta otras herramientas. Hay términos técnicos como inferencia secuencial, métodos bayesianos, que se actualizan en cada vuelta y que aquí requieren presencia omnipotente, algoritmos de tipo bandit que equilibran tanto la exploración como la explotación. Y aquí está lo verdaderamente curioso, y es que esos métodos existen y están maduros, se han desarrollado por diferentes motivos, pero la mayoría de investigadores formados en el mundo clásico pues no los dominan. En fin, tenemos modelos de organización que corren más rápido que la estadística que sabemos usar para jugarlos. Y este fase creo que es uno de los sitios más interesantes que podemos tener en cuenta para trabajar ahora mismo para futuras líneas de investigación. Aunque claro, hay que tener en cuenta con lo que premian las convocatorias de financiación, etcétera, etcétera. Y bueno, por ir terminando con lo que de verdad importa, que no son las etiquetas, sino lo que haces tú con esto. Yo creo que el valor de conocer estos 10 modelos no es pensar en cuál elegir, cuál pensar que es el mejor, etcétera, etcétera, porque no hay uno mejor para todos. Es darte cuenta de que el modelo en el que trabajas, al final, es una elección tuya o de alguien que estuvo antes que tú, o del sistema en el que estás. Es decir, que es una elección y no una ley de la naturaleza. Y la mayoría operamos con el modelo clásico por inercia, porque es el único que vimos desde el principio y luego nos quejamos mucho de sus límites, etcétera. Pero pensando en todo esto que hay distinto, a lo mejor nos podemos hacer ciertos replanteamientos, ¿no? Bueno, si algo de lo que hemos comentado hoy te ha resonado, te propongo una sola pregunta para tu propio caso. Es decir, en lo que tú investigas, ¿de verdad necesitas coger los datos al principio o tu problema pide un bucle que vaya pidiendo el siguiente dato? Porque si pide un bucle y tú lo estás forzando dentro del molde del paper, estás remando contra tu propio problema. Yo intento aplicármelo a mí mismo en nuestras investigaciones sobre el cribado virtual y por eso es un tema que la verdad es que me obsesiona bastante ahora mismo. Pero bueno, vamos a terminar ya el episodio, que ha sido un poco largo, 30 minutos. En fin, si tú estás en una situación parecida, escríbeme o
entra en nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp. Pondré los enlaces en la nota del programa y nos cuentas en qué modelo crees que encaja lo que haces. Y bueno, a lo mejor descubres, como me pasó a mí, que llevas años en un modelo que ni sabías que tenía nombre y quizás hay otros que puedan ser mucho más interesantes. Bueno, pues nada más. Espero que te haya sido interesante este episodio y te agradecería muchísimo si en el caso de que así haya sido, pues que en la plataforma en la que estés escuchando este episodio, pues te suscribas al canal o le des un like o 5 estrellas o cosas de este tipo, porque a ti te cuesta muy poco y al podcast le ayuda muchísimo a la hora de crecer para que, como en el episodio que estamos comentando, no se quede en un podcast congelado, sino que pueda seguir evolucionando también en la dirección que le puede interesar a la audiencia, ¿no? Así que gracias y hasta la próxima.